mis ojos en el cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos lo creen? Y en el momento que Nabucodonosor puso los ojos en el cielo, que representa a Jesús, y reconoció que era dependiente del cielo. Diga conmigo: yo soy dependiente del cielo. Yo soy dependiente de Dios. Yo soy dependiente de su palabra. Yo soy dependiente de su reino. ¿Cuántos lo creen? Cuando alzó los ojos al cielo y se volvió dependiente del cielo, la razón le fue devuelta. Óyeme bien, porque tu razón, tu visión, tu discernimiento será devuelta. Oh, Rabraceta, la maceta, la masaya. Cuando dependas, oh Ramasaya, completamente del cielo. Dice: y bendije al Altísimo. Porque cuando nosotros comenzamos a entregar a Dios nuestra vida de oración, nuestra vida de oración nos va a llevar a ser dependientes del cielo. Y Él no solo colocó su mirada en el cielo, no solo su razón le fue devuelta, sino que dice la palabra: Él bendijo al Altísimo. Y bendije, dice la palabra, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. No solo nuestra vida de oración, sino nuestra vida también de adoración, glorificando al que vive para siempre. Dice: cuyo dominio es sempiterno. Nosotros debemos dejar que Dios domine, que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. De eso se trata el reino. El reino se trata de gobierno. El reino se trata de Dios. Y cuando yo dejo que Dios gobierne todas las áreas de mi vida, entonces viene su reino, viene su voluntad, viene su obra. Se me quiebra el ego y comienzo a recibir la dependencia de Dios. Y su reino por todas las edades, su reino es por siempre. En todas las áreas de tu vida Dios quiere reinar. En todas las áreas de tu vida Dios quiere hacer de ti alguien grande. Dios quiere hacer de ti alguien poderoso. Rebaseta la masaya. Y dice el versículo 35: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Cuando usted reconoce que sin la voluntad de Él usted no puede hacer nada, usted se vuelve dependiente de Dios y puede superar una dificultad. Dice: y no hay quien detenga su mano. Diga conmigo: que su mano se manifieste en mí. Que su mano se manifieste en mí. ¿Qué es la mano de Dios? La mano de Dios es el propósito de Dios. Porque la mano representa lo que dice Santiago: que se humillen bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. La mano de Dios es vivir una vida de dependencia. La mano de Dios representa los 5 ministerios. El ministerio representa el propósito por el cual he sido creado, por el cual he sido diseñado. Entonces, cuando Dios me habla de mano, Dios me habla de dependencia de Él. Diga conmigo: yo soy dependiente de Él. Y la dependencia de Dios me va a librar de un problema, me va a librar de una situación, me va a librar de situaciones, de circunstancias difíciles. Porque cuando yo dejo que Él obre en mí, dice la palabra, no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios, no hay nada difícil para el que cree, no hay nada difícil para nosotros que nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque cuando
cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Él comienza a operar. Cuando tú haces tu voluntad, Él no opera. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, Él comienza a operar. Él comienza a hacer. Él comienza a manifestar lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Él. Porque el hombre y la voluntad humana representan mi voluntad, pero la voluntad de Dios representa, oh Ramasaya, el diseño que Él tiene para mi vida. Y cuando yo oh Ramasaya, me lleno de ese diseño, me lleno de ese propósito, me lleno de ese llamado hace, oh Ramaseta la Masaya, que yo pueda lograr en Él lo imposible, porque es Él el que está operando y es Él el que está obrando. Dice: y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Cuando yo soy dependiente de Dios, se me va a añadir más grandeza. ¿Cuántos lo creen? Se me fue devuelta mi dignidad, dijo Nabucodonosor. Mi grandeza volvió a mí. ¿Quién quiere ser más grande de lo que Dios lo ha hecho grande? Si Dios te ha prosperado y tú reconoces dependencia de Dios, Dios te va a dar más. ¿Cuántos lo creen? Mi grandeza volvió a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Cuando tú dependes de Dios, gente que Dios ha conectado contigo te van a buscar. ¿Cuántos lo creen? Te van a buscar, te van a buscar. La gente correcta te va a buscar. La gente que te va a bendecir te va a buscar. La gente que Dios quiere para tu vida te va a buscar. Las conexiones que tú anhelas te van a buscar, te van a llamar, te van a escribir. Tus sueños se van a cumplir. Oh Ramasaya, las personas que Dios ha puesto a tu lado, oh Ramaseta la Masaya, se van a firmar más contigo, porque eres un dependiente de Dios. Y cuando eres un dependiente de Dios, dice la palabra que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia: he aquí yo te he abierto una puerta, la cual nadie podrá cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. El Señor, aunque te sientas pequeño, aunque haya poco en tu mano, el Señor te va a abrir una puerta, y esa puerta te va a llevar a grandeza, y Dios te va a conectar con la gente correcta para que tu vida, tu llamado, tu propósito siga siendo bendecido, siga siendo engrandecido, y aquí en la tierra de los vivientes puedas ver tu propósito mientras estés aquí en la tierra. Aleluya. Dice: y fui restablecido en mi reino. ¿Cuántos quieren que haya restablecimiento en su familia? ¿Cuántos quieren que haya restablecimiento en su finanza? ¿Cuántos quieren que haya restablecimiento en su ministerio? Si tú quieres restablecimiento, vuélvete dependiente de Dios. Dice: y mayor grandeza me fue añadida. Diga conmigo: mayor grandeza me fue añadida. ¿Tú te crees grande? Pues mayor grandeza va a ser añadida a tu vida cuando tú reconozcas tu dependencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si tú crees que Dios te ha prosperado hasta ahora, pues mayor grandeza vendrá a tu vida por cuanto tú has reconocido a Dios como tu dependencia total de Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Te consideras grande en el ministerio y que Dios te ha dado cosas grandes? Pues prepárate, porque cuando tú reconoces tu dependencia de Él, mayor grandeza te será añadida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él dejó de ser alguien que oraba por momentos a vivir una vida de alabanza. Él dijo: ahora yo lo alabo, ahora yo lo hago, lo practico. Lo engrandezco al Dios del cielo, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Usted tiene que creerle a Dios, tiene que creerle a su palabra que es verdadera en su vida. ¿Cuántos lo creen? Y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí está la clave, la soberbia.
Cuando usted se vuelve soberbio, usted se hace independiente de Dios. Pregúnteme por qué. Porque fue lo mismo que le pasó a Satanás. El día que Satanás se volvió soberbio, ese fue el día que Satanás salió del reino de Dios. La soberbia te desconecta de Dios. La soberbia te desconecta de su voluntad. La soberbia te desconecta de su dependencia. La soberbia te desconecta de su propósito. Por eso el apóstol Pablo se le reveló. Y dijo el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, que el aguijón vino por causa del orgullo. Hay aguijones que vienen en nuestra vida por no reconocer que Dios es el único. Hay aguijones que vienen en nuestra vida por causa de que ya tú hiciste a Jesús como tu Salvador, pero no lo has hecho como tu proveedor. No lo has hecho como tu sustentador. No lo has hecho como el que tiene control de tu situación legal. No lo has hecho como el que tiene control de tus hijos, de tu familia, de tu casa, sino que tú crees que eres tan sabio que puedes solucionar la situación. Y sí, Dios nos da sabiduría, y sí hay que ser diligente, y sí hay que hacer lo que nos corresponde hacer, porque Dios no bendice al perezoso, Dios bendice al diligente. Pero por más diligencia que yo tenga, por más sabiduría que yo tenga, por más talento que yo tenga, por más capacidad que yo tenga, yo soy dependiente de Dios. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Aleluya, ¿cuántos lo creen? ¿De dónde viene tu socorro? El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Porque en los montes era que los ejércitos se escondían para que el otro ejército no los matara, y desde los montes entraban los ejércitos de repente y atacaban al otro ejército. Si usted estudia la palabra. Entonces el salmista lo que estaba diciendo es: alzaré mis ojos a los montes. Pero de los montes no va a venir mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo ayer decía: Señor, tú eres el que me sanas. Tú eres mi sanador. Yo reconozco que tú eres mi sanador. Yo reconozco que tú eres mi proveedor. Yo reconozco que tú eres el que gobierna sobre todas las áreas de mi vida. Y cuando usted hace a Jesús su dependencia, usted va a desarrollar el mismo espíritu de Jesús. Por eso Jesús dijo: si ustedes quieren tener mi mismo espíritu, tienen que aprender de mí. ¿Qué es aprender de Jesús? Aprender de Jesús es depender de Jesús. Aprender de Jesús es escuchar a Jesús. Aprender de Jesús lo recibo meditando en Jesús. Entonces Jesús nos llama a aprender de Él. ¿Para qué? Para ser mansos y ser humildes, y para que recibamos descanso en nuestra alma. Muchas turbaciones en nuestra vida es porque no estamos aprendiendo de Él. Y necesitamos volver a estar como María. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies del Maestro, tranquila, recibiendo su buena parte. Pero la iglesia que es como Marta es la iglesia afanada y turbada por muchas cosas. Que si la economía,
plato, que si el perro, que si el gato, que si el gallo, que si la lluvia, que si esto, que si me pagaron, que si no me pagaron, que si me miraron, que si no me miraron, que si me saludaron, que si no me saludaron. La iglesia Marta es la iglesia afanada y turbada por muchas cosas. ¿Qué te turba en tu vida? Todo lo que te turba te impide que tú aprendas de Jesús. Porque o vives turbado o vives a los pies del maestro. Las dos estaban en polos opuestos. Una estaba turbada con muchas cosas y por eso no había podido superar sus problemas. Y otra estaba a los pies de Jesús, recibiendo de Él. O dejas que tu problema te turbe y te saque del propósito, o dejas que Jesús te enseñe, te transforme, te cambie, te libre, te imparta de su espíritu, te imparta de su poder, te imparta de su gloria. ¿Cuántos lo creen? O dejes que el problema te lleva a la carne y te lleva a una desconexión espiritual, o le dejas a Dios que te conecte con su reino. ¿Cuántos lo creen? Hay cosas que padecemos como cristianos, pero usted lo que tiene es que gozarse y vencer esos padecimientos. Hay otras pruebas, otras situaciones que vienen por nuestros errores. Por lo menos alguien que hizo algo indebido y ahora está en un problema. Es una persona que está padeciendo por su error. Pero aún tenemos un abogado en los cielos para perdonar nuestros errores. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o por malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si tú te sientes muy pecador, te sientes muy indigno, te sientes que fallaste, pues hay solución, se llama Jesús. Jesús no vino por los perfectos, Jesús vino por pecadores al arrepentimiento. Y si tú reconoces que has pecado, lo que necesitas es arrepentirte, creer en Él, y su sangre poderosa te limpia de todo pecado. También vienen las pruebas o las situaciones difíciles por medio del crisol. Ese crisol es el enemigo. Dice la palabra que el enemigo atacó a Job. Dice la palabra que el enemigo atacó a Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios lo permite, pero ¿por qué? Dios lo permite. Dios permite muchas veces las pruebas para que tú seas aprobado. Dios permite las pruebas para que tú crezcas más. Es como cuando tú vas al ejército y en el ejército el capitán te dice: haga la sentadilla, haga las lagartijas que le decimos en Colombia, corra de aquí para allá. ¿Por qué usted está en ese entrenamiento? Porque el capitán, el jefe, el coronel, como sea, lo quiere llevar a ser un mejor soldado. No es con la intención de matarlo, no es con la intención de torturarlo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, sea para bien o sea para mal, es con la intención de mejorar algo en nosotros, de hacer de nosotros mejores hijos del reino, de hacer de nosotros gente más perfeccionada. Por eso dice la palabra que Jesús perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de su venida. Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser perfeccionados. Y una de las maneras de ser perfeccionado es reconociendo la necesidad, reconociendo que necesitamos que Dios obre y trabaje en nuestra vida. Y yo vengo a decir algo, yo no creo que haya que glorificar al diablo, de que el diablo esto, de que el diablo lo otro. No todo es del diablo, hay cosas que sí vienen por ataque del enemigo. Pero hay cosas, óyeme bien, que usted tiene que saber que aún el diablo trabaja para Dios. ¿Cómo así? Claro, porque el diablo te ataca, pero Dios usa ese ataque para tu bien. Por eso dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Fíjese que si el diablo no hubiera atacado a Job,
Job no hubiera tenido el doble de riquezas que tenía. Job no hubiera tenido los hijos que tuvo al final de sus días. Si el diablo no hubiera atacado a Jesús, Jesús no lo hubiera vencido en el desierto y no estuviera predicando. Si el diablo no hubiera atacado a Jesús en la cruz, si el diablo no se le hubiera metido en el corazón a Judas, ¿verdad? Jesús no hubiera muerto por ninguno de nosotros. ¿Y dónde estaríamos nosotros? Sin Jesús, sin Dios, si estuviéramos teniendo que guardar la ley, no comiendo cerdo, no comiendo nada de esas cosas, ¿verdad? Andando con la ropa de los judíos, quitándonos la barba, porque eso es lo que dice la ley judía. No pudiéramos comer camarones, ni mariscos, ni nada. Si no hubiera llegado a Jesús, tuviéramos que estar en los 613 mandamientos. Un yugo y una carga que ni aún los israelitas lo pudieron cumplir. Y tuviéramos que ser personas convertidas al judaísmo para poder recibir y entrar en el pacto de Dios, pero no. Dios envió a Jesús. Dios nos sacó de la esclavitud de la condenación para darnos la herencia, para darnos la bendición a través de su sangre y de su sacrificio. Entonces el ataque del diablo fue necesario, porque cuando Jesús murió, Él no se quedó en la muerte, Él resucitó. Y después que resucitó, le enseñó durante 40 días a los apóstoles acerca del reino. Y después que le enseñó a los apóstoles durante 40 días acerca del reino, Él ascendió a los cielos y se sentó en la derecha del Padre. ¿Para qué? Para ser nuestro abogado, para ser nuestro defensor, para interceder por nosotros en todo momento. Por eso la palabra dice, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos lo creen? A veces también hay cosas que vienen a nuestra vida porque tienen que pasar. Y uno lo que tiene es que superarla. Usted que dice, no, pero ¿por qué a un niño le pasó esto y lo otro? Hay cosas que pasan en la vida. Hay cosas que no son ni culpa de Dios ni del diablo, son cosas que pasan. Que un huracán y eso son cosas de la naturaleza. Que un meteorito son cosas de la naturaleza. Que alguien porque se enfermó si creía en Dios son cosas que pasan. Nuestro cuerpo vive y hay un momento en que deja de vivir. That's it. Eso no es ni culpa de Dios ni culpa del diablo. Son cosas de la naturaleza. ¿Cuántos lo creen? Y la gente siempre vive buscando un culpable. Y o culpan a Dios o culpan al diablo, o si no la culpa es de la vaca. Y si no, pregúntele a la mujer en la casa que siempre vive echándole la culpa al esposo. Es por tu culpa que no tenemos plata. Es por tu culpa que no hemos pagado la renta. Es por tu culpa que los niños están así. Siempre la gente vive buscando un culpable. Y si no es culpable la iglesia, es culpable el pastor. Y si no es culpable el pastor, es culpable el profeta. Y si no es culpable el profeta, es culpable el perro de la casa. Y siempre la gente vive buscando un culpable. Y hay cosas que no son culpa de nadie, son cosas de la naturaleza. Y no hay que tratar de espiritualizar todo, sino que hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y esa es la naturaleza. ¿Cuántos lo creen? Si no, yo le estuviera preguntando a Dios por qué se murió el rey David, por qué se murió Salomón, por qué se murió Pablo, si era tan bueno, ¿por qué? ¿Y por qué los tipos tan malos hoy en día llegan a 100 años y el bueno vive pasando dificultad, enfermedad? No, mientras usted esté en vida, créale a las promesas de Dios y en su vida pasará, dicen los judíos, lo que tenga que pasar. ¿Cuántos lo creen? Y usted no viva buscando culpables, usted más bien goce la vida y goce su vida en Cristo y crea en las promesas que Dios le ha dado y crea que lo que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir y viva mientras Dios lo tenga aquí en la tierra caminando en el propósito de Él. Hay cosas que vienen por su soberanía. Dios es soberano. Dios probó a Abraham. ¿Y por qué Dios probó a Abraham? Dios quería saber qué era lo que había en el corazón de Abraham y después que lo probó le dio una promesa tremenda. Las pruebas que vienen de Dios vienen sin pecado y sin maldad,
Pero las pruebas que vienen del enemigo vienen con pecado. Satanás, cuando probó a Jesús, lo que quería era sacarlo de la voluntad de Dios. Pero el Padre, cuando probó a Abraham, lo que quería era meterlo más en la voluntad de él. Entonces la prueba siempre que viene de Dios te lleva a ser más bendecido, te lleva a estar más en su voluntad. Y cuando viene del enemigo, el enemigo siempre te ataca con cosas que no vienen de Dios. Así que bueno, vamos a orar en este momento para cerrar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies un momento. Vamos a colocarnos. Oh, Ramasakata la macheta la mashaya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este momento. Reconocemos que para vencer toda dificultad dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestra dependencia. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Rey eterno, Señor Dios. Padre Santo, hoy sacamos toda independencia de ti y nos volvemos dependientes de ti. Hoy sacamos toda soberbia de nuestra vida y nos volvemos mansos y humildes, escuchando a tus pies tu palabra. Nos rendimos ante tus pies. Dejamos a un lado la soberbia, dejamos a un lado el orgullo, dejamos a un lado la rabia, dejamos a un lado la ira, dejamos a un lado el problema, dejamos a un lado el rencor, la herida. Oh, Ramaseta, la masaya. Dejamos a un lado lo que tenemos que dejar a un lado. Oh, Ramasai, y nos volvemos dependientes de ti, y dependientes de ti venceremos la dificultad, venceremos el momento difícil, venceremos en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor y no importa el momento difícil que yo esté pasando, soy más que vencedor sobre la vida, sobre la muerte, sobre los ángeles, sobre los principados, sobre las potestades. Hoy se va toda carga, toda enfermedad. Hoy se va toda crisis, todo problema. Hoy todo lo que te preocupa se va de tu vida. Sales libre de este lugar. Sale el bendecido de este lugar. Despójese de toda carga. Despójese de toda carga. Despójese de todo peso. Oh, Rabaseta la vasalla. Oh, Rebaseta la vasalla. Despójese. Llénese de Dios. Hoy se va toda carga. Hoy se va toda carga. Hoy se va toda carga. Toda independencia de Dios se va de tu vida. Vuelve la dependencia de Dios, vuelve la comunión de Dios, vuelve la grandeza de Dios a tu vida. El Señor se sigue manifestando aún más que en el principio. La postrer estado de tu casa será mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesús, mayor grandeza se te añadirá. Cosas grandes vas a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos, ya con esto vamos a terminar. Y diga conmigo: recibo la dependencia de Dios. Diga conmigo: confieso que soy dependiente de Dios. Y creo que Dios me añade mayor grandeza. En el nombre de Jesús. Ya conmigo: mi dependencia de Dios marca mi vida espiritual. Y desde hoy en adelante, Él vencerá por mí. Como poderoso gigante, todo lo que se me presente. Él me va a dar la victoria. Yo lo creo, lo tomo y lo recibo. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor. Bendiciones a todos los que nos estaban viendo en línea. La paz del Señor sea con sus vidas, y todos los que estábamos aquí, la bendición de Dios esté con todos. Amén. ¿Ya? Gloria a Dios. El botón rojo.